cordiales a todos nuestros queridos oyentes y televidentes de Radio y Televisión Vida. Después de este buen tiempo que hemos pasado con los hermanos pastores queridos Pascuale y María, conectamos ahora desde la ciudad de Granada, donde os envío un saludo muy grande a todos los que nos ven, los que nos escuchan ahora. Soy el pastor Tony Martínez, estamos pastoreando la iglesia a los pies del Rey, aquí, como digo, en la ciudad de Granada. Y para mí, como siempre, es un honor, un placer estar conectado en este tiempo, en este espacio fe, en tiempos de pandemia, donde, pues, como ustedes verán, hay abundante palabra, reflexiones bíblicas, consejos, oración, adoración, donde podemos compartir lo que Dios nos ha dado a cada uno, de acuerdo a la gracia que Dios nos ha dado, pues compartirlo con todos vosotros para que sintáis esa fe, no perdamos la esperanza. Son tiempos difíciles, como pues todos los pastores decimos cuando tenemos la oportunidad de compartir con vosotros. Y es verdad que es un tiempo que nunca antes habíamos vivido, una etapa en la historia única, particular, pero también Dios nos da la capacidad de adaptarnos a las situaciones, a las condiciones cualquiera que sea. Nos esperan tiempos inciertos, tiempos donde la verdad no podemos medir lo que va a pasar. Si alguien nos dijera a primeros de enero que esto iba a suceder, seguramente no lo creeríamos, porque históricamente pues nuestros padres, nuestros abuelos no han vivido una situación como esta que estamos viviendo. Pero, como digo, Dios está en control y Dios está, no pasa nada desapercibido a su voluntad, a su conocimiento, a su sabiduría. Y por eso nosotros los cristianos, los que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, gobernando, siendo el Rey de nuestra vida, tenemos que tener confianza en Dios. Así que una de las cosas que yo quiero transmitirte en esta mañana, en este espacio fe en tiempos de pandemia, es una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de fe, porque Dios va a sacar algo bueno de todo esto. No sabemos cuánto va a durar todavía esta cuarentena. Parece que el gobierno sigue alargando los periodos de cuarentena. Yo creo que ni el gobierno, ni los expertos, ni la Organización Mundial de la Salud todavía sabe cuánto tiempo va a durar esta pandemia. Esperamos pronto que saquen una vacuna o por lo menos algún medicamento para que pueda ayudar a mitigar este virus. Pero mientras nosotros estamos aquí compartiendo contigo las buenas nuevas, abriendo la Biblia y permitiendo también que la persona del Espíritu Santo nos ayude a saber sobrellevar estas cosas. No tenemos reuniones en iglesias, pero como dice alguna viñeta que corre por ahí por WhatsApp, por internet, donde están el diablo y Jesús hablando, y el diablo le dice: oye, te he cerrado, has visto que te he cerrado todas las iglesias en este tiempo. Y Jesús le responde: no, todo lo contrario, he abierto una iglesia en cada casa. Así que es una oportunidad para abrir nuestras casas como pequeños rebaños, como pequeñas iglesias, donde podamos ser pastoreados por Dios, pero también nosotros, la familia, poder estrechar los lazos, poder buscar de Dios, poder compartir la palabra de Dios, esos tiempos de calidad que quizá pues han sido complicados en otros momentos, pero que ahora Dios nos da la oportunidad de estrechar los lazos un poquito más. La reflexión que traigo para este día se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, un texto muy conocido de la Escritura, donde dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Y el versículo 9 es donde está el texto para el mensaje.
de esta hora, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias, Señor, por poder abrir tu bendita palabra, Señor, en esta hora que nos arroja, que nos imparte abundante luz en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Gracias porque tú estás enseñoreando, Señor, sobre principados, sobre potestades. Tú, Señor, enseñoreas con tu voluntad, Señor, en esta tierra, a pesar de que los hombres piensen que estamos en manos del azar o que estamos en manos del destino. Sin embargo, nosotros que creemos en ti, Señor, creemos firmemente que nosotros somos guiados por ti, Señor, por tu soberanía, por tu palabra, la palabra bendita que creó los cielos y la tierra, y que también por esa misma palabra es sustentadas todas las cosas. Señor, gracias te doy, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que en esta hora estamos conectados a través de estos medios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí el versículo 9 dice que nosotros somos colaboradores de Dios. También el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 1, dice: así pues, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis, en vano la gracia de Dios. Así que 2 veces se repite esta palabra colaboradores o colaborador. Y esto es esta palabra que quiero utilizar para hablar acerca de ella y ver qué enseñanza nos da la palabra de Dios en cuanto a que somos colaboradores con Dios. La palabra colaborador es un cooperante, un colaborador es un ayudador, uno que coopera o colabora con otro. Hasta ahí una definición muy, muy sencilla. El tema es que en la colaboración cada persona tiene que hacer su parte, tiene que hacer su labor, algo que se le ha encomendado. Una persona que no hace nada no colabora, no coopera en nada, y por lo tanto es una persona que se mantiene al margen y que no va a ayudar a que la obra se lleve a cabo. Dice Pablo que nosotros somos colaboradores con Dios. Eso significa que hay cosas evidentemente que Dios tiene que hacer. Hay cosas que están en la voluntad de Dios, que Dios tiene que hacer en su poder, en su sabiduría, en su soberanía. Dios ha planeado obras que son perfectas, que están preparadas, ahora lo vamos a ver, desde antes de la fundación del mundo. Y Él espera que nosotros entonces colaboremos con Él para que esas obras se lleven a cabo. Nosotros a veces instintivamente esperamos que Dios lo haga todo. Le pedimos al Señor que haga milagros cuando Él espera que nosotros hagamos la parte que nos toca. He oído a personas pidiéndole al Señor: Señor, quiero adelgazar, haz un milagro en mi vida. Hemos ido en alguna ocasión a alguna campaña evangelística donde el evangelista estaba orando por las personas obesas. Y es verdad que Dios obra milagros, creemos en los milagros y hemos visto a personas que han bajado de peso después de que Dios ha hecho un milagro en ellas. Pero eso lo tomamos como norma y he oído a personas: ore por mí para que Dios me haga bajar de peso. Y a mí me hace gracia porque la verdad es que Dios está esperando de nosotros que nosotros nos cuidemos. Dios está esperando de nosotros que nosotros comamos más saludablemente, que nosotros hagamos ejercicio, que nosotros controlemos a veces nuestro apetito, la forma en la cual comemos. Sin embargo, nosotros estamos esperando de que Dios haga un milagro. Pedimos al Señor que obre en nuestro matrimonio. Y también es cierto que nosotros, en cierto sentido, necesitamos poner nuestro matrimonio en las manos de Dios, y hay consejo que Dios tiene para darnos a nuestro matrimonio. Pero la otra parte es la parte que cada uno de nosotros tiene que hacer. La parte que cada uno
de nosotros tiene que hacer, pues es la parte de amarnos, de respetarnos, de ir a la palabra y ver lo que dice Dios acerca de la relación matrimonial, lo que le dice Dios al esposo, lo que le dice Dios a la esposa, lo que le dice a los hijos, lo que le dice a los padres. Y cada uno de nosotros somos responsables ante la palabra que estamos leyendo y que estamos entendiendo, y después pedirle a Dios, después que nosotros hacemos la parte que nos toca, pedirle a Dios que haga la parte que le toque a Él. Le pedimos a Dios que salve. Señor, salva las vidas. Y evidentemente dice la Biblia que Dios es el único que puede salvar. No hay ningún mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dios es el que tiene la capacidad, la facultad de tocar las vidas, de abrir los ojos de las personas que tienen sus ojos entenebrecidos, que no pueden ver su propio pecado, que no se pueden ver a sí mismos como personas que han ofendido a Dios y que por lo tanto están fuera, destituidos de su gloria. Dios es el único que puede abrir los ojos, pero está establecido en la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Lo dice el apóstol Pablo también. Nuestra parte es predicar el Evangelio. ¿Cómo creerán, dice Pablo, si no hay nadie que les predique? Entonces, pensamos equivocadamente que Dios hace todo, y la Biblia muestra que no. Una vez y otra vez la Biblia dice que no. Dios hace algo, pero a mí también me toca hacer mi parte. Hay una frase que me gusta mucho y quiero compartir contigo, que la dijo un gran siervo de Dios, y dice: aunque a Dios le gusta trabajar a favor de nosotros, Él prefiere trabajar con nosotros. La repito: aunque a Dios le gusta trabajar a favor de nosotros, sin embargo, Dios le gusta, o Dios prefiere trabajar con nosotros. Y esa es una verdad bíblica. Nosotros como iglesia podemos estar esperando a que venga un avivamiento y salve a miles, como sucedió, por ejemplo, en los años 90 en la ciudad de Toronto, y en otros lugares a lo largo de la historia hemos visto cómo se han levantado avivamientos donde Dios ha hecho maravillas. Un avivamiento es un momento en la historia único donde Dios se derrama en una forma sobrenatural aún en aquellos que no le buscan, y Él provoca salvación en miles y miles de personas en un tiempo reducido. Y todos anhelamos y oramos que viniera ese avivamiento, que miles pudieran entrar en las iglesias aquí en España, que pudiera haber conversiones en masa en los autobuses, en los parques, en los supermercados, en los centros públicos, en los colegios, universidades, etcétera, que hubiera algo así. Podemos esperar a que el avivamiento venga y no hacer nada, o podemos trabajar, podemos hacer nuestra parte, trabajar en base a los principios de la palabra de Dios y ser una iglesia avivada, o ser una persona avivada. Sí, Señor, cuando venga el avivamiento, ahí entonces tú me vas a avivar a mí. Pero la otra parte es: Señor, yo quiero hacer la parte que me toca y quiero buscarte, encender los fuegos que tú me mandas a mí encender, como es el fuego del sacrificio, como es el fuego de la lámpara, la palabra de Dios, como es el fuego de la oración, del altar del incienso, y provocar que en mi vida haya un avivamiento de tal manera que todos los que están a mi alrededor puedan ser afectados por esa realidad, por ese fuego impartido dentro de mi ser, dentro de mi espíritu. ¿Sabes que nosotros llevamos viviendo apenas 9 meses aquí en Granada? Nosotros venimos de Murcia, de una comunidad diferente en algunos aspectos. Una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención de Granada fueron los bares de tapas. Pues te podrá decir: oye, qué banal es mi hermano, ¿no? Bueno, pues es una de las cosas que nos llamó la atención. Nosotros íbamos a un bar
y pedíamos una Coca-Cola y te ponían una tapa. Y al principio nos daba hasta vergüenza pedir, oye, pero viene la tapa, ¿no? Porque en Murcia no es así. En Murcia tú tienes que pedir la Coca-Cola, el refresco, y aparte tú tienes que pedir la tapa y te cobran las dos por separado. Pero en Granada no es así. En Granada tú vas y te pides una Coca-Cola, un refresco, y te ponen una tapa. Tú puedes pedir la tapa o te la ponen, te la asignan la tapa que sea, la que toque. Sin embargo, solamente te cobran la bebida. Y eso es algo pues impresionante para un murciano como yo, venir a un lugar así y bueno, pues con 2 Coca-Colas pues tú puedes cenar o puedes comer. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que hay esa realidad de que es muy buena, ¿verdad? Pero aparte, dentro de toda la oferta que hay en Granada de los bares de tapas, hay algunos que se llenan más que otros. Y te explico por qué. En una calle, ahí pueden haber como 5 bares diferentes. Sin embargo, nosotros vemos o nos damos cuenta de que uno en particular están todas las sillas ocupadas y aparte hay una cola para esperando a que los que están sentados se levanten para los que están en la cola puedan sentarse y pedir. Sin embargo, tú ves los otros 4 o 5 bares de tapas que hay al lado y los ves vacíos. Yo digo, wow, oye, algo tiene que pasar aquí, algo bueno tiene que pasar aquí. Así que nosotros nos ponemos a hacer la cola y cuando nos toca, efectivamente, pedimos la bebida y nos piden que elijamos la tapa que queremos y cuando llega vemos el plato que nos ponen y digo, ahora entiendo por qué en este bar está lleno y en los bares que hay alrededor pues hay apenas gente. ¿Por qué? Porque las tapas son más abundantes. Hay más cantidad, hay mucha rapidez a la hora de servir, de tal manera que la gente va y viene con mucha rapidez. Entonces, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Bueno, pues como he dicho, la comida en unos lugares es más abundante, hay más rapidez en el servicio, tanto la dirección del bar como los empleados trabajan para que todo funcione en una manera correcta y eso atraiga a más personas a su bar. Entonces, es como que yo entendí algo que quizá puede parecerte muy, muy básico o incluso puede parecerte poco espiritual, pero yo dije, oye, ¿qué tal si nosotros como iglesia comenzamos a dar una buena palabra? ¿Qué tal si nosotros como personas comenzamos a nutrirnos con una buena palabra de Dios? ¿Qué tal si nosotros recibimos un alimento bueno y nosotros comenzamos a dar un alimento bueno a las personas que tenemos a nuestro alrededor? Si tú eres pastor o eres un líder de iglesia, dar un buen alimento espiritual a aquellas personas que te han sido asignadas. Oye, ¿qué tal si nuestros servicios de adoración son servicios con una altura espiritual? No solamente una calidad musical que creo que es bueno y tenemos que buscar esa calidad y esa excelencia musical, técnica, etcétera, pero sobre todo que realmente pueda haber un altar encendido en el lugar donde nosotros estamos. En nuestra casa, levantando un altar, en el lugar donde nosotros nos congregamos, donde hay un altar encendido. ¿Qué es lo que pasa si nosotros somos personas que predican el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo? Bueno, si suceden todas esas cosas, lo más probable es que haya un mayor fruto en nuestra vida, haya un mayor fruto en la congregación donde nosotros estamos. Pueden haber personas que están esperando que Dios lo haga todo, pueden haber personas que están, o iglesias que están esperando que Dios lo haga todo, que traiga un avivamiento, y podemos estar orando durante años que Dios traiga un avivamiento, o ser nosotros personas que haciendo la parte que nos toca, podemos ser una iglesia avivada, podemos ser una
una persona, un hombre, una mujer avivado, podemos ser un matrimonio avivado, y eso va a repercutir tremendamente en la forma en la que nosotros nos movemos y en el fruto espiritual que vamos a poder alcanzar. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer como individuos, hay algo que nosotros tenemos que hacer como personas, y Dios va a hacer la parte milagrosa, lo que nosotros no podemos hacer, lo que nosotros no está a nuestra disposición el hacer. Nosotros tenemos que orar por la gente. Dios dice que nosotros oremos por las personas, pero de Dios está el hacer los milagros, de Dios está el proveer, de Dios está el bendecir, el cubrir, el proteger. Todo eso está en la parte que le toca a Dios, y déjeme decirle que Dios está preparado, listo. Hay promesas en las cuales Dios va a responder a la persona que clama. Dios va a responder a la persona que viene a Él con fe. Él es galardonador de aquellos que le buscan, pero tenemos que buscarle, pero tenemos que hacer nuestra parte. Así que dejemos de ser creyentes o dejemos de ser cristianos inactivos, inoperantes. Dejemos de ser cristianos que esperan que Dios, en una forma milagrosa, en una forma fortuita, haga cosas alrededor nuestro. Señor, yo espero que tú me hagas una transferencia bancaria en mi banco y así van a ser solucionados todos mis problemas. Creo, una vez más, creemos que Dios puede hacer ese tipo de milagro financiero. Lo hemos oído en muchos lugares, y Dios en ocasiones ha provisto en una manera milagrosa en nuestra vida. Pero, ¿qué espera Dios de nosotros? Espera que gestionemos bien nuestra economía. Espera que seamos saludables en la forma en la que nosotros invertimos nuestra economía. Él espera que nosotros nos gastemos nuestra economía, nuestro dinero, en una forma ordenada, en una forma coordinada de acuerdo a nuestras entradas, que seamos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, porque Él dice que Él abrirá los cielos y Él enviará bendición sobre nuestras vidas hasta que sobreabunde. Yo creo que estoy dándome a entender de qué es lo que Dios nos quiere comunicar. En este tiempo, Dios espera que nosotros hagamos algo. Estamos metidos en casa, estamos inactivos, no sabemos muy bien, no podemos salir a la calle, no podemos estar en contacto con personas. Parece que la predicación del Evangelio ahora mismo se vuelve un tanto complicada, pero hay cosas que nosotros podemos estar haciendo en este tiempo. Y ahora voy a comentarte alguna de ellas. Pero antes quiero que podamos ver en la palabra de Dios algunas cosas importantes para que veamos la trascendencia que tiene el hecho de que nosotros seamos colaboradores con Dios. Y ver también cómo nosotros podemos ser estorbo a Dios si no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, la Biblia habla de la eternidad. La eternidad es la dimensión donde Dios se mueve. La eternidad no solamente marca una etapa que no tiene principio, que no tiene final, sino que es el tipo de vida que Dios vive. Dios es eterno y Él se mueve en lo eterno. Y dice también la Biblia que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. En la parte espiritual hay una eternidad. No así en la parte física como nosotros la entendemos, o en la parte almática, que cuando nosotros nos morimos, pues el polvo vuelve al polvo. Este cuerpo nuestro se va al polvo de donde vino, pero nuestro espíritu se va a Dios, así que nuestro espíritu es eterno. Y quiero decir que dentro de la eternidad quiero que veamos algo muy interesante. La Biblia habla de, podemos llamarlo así, de la primera eternidad, de la segunda eternidad y del tiempo que está en medio de esas dos eternidades. Ok, te lo explico otra vez. Hay una sola eternidad, pero Dios, en la forma en la que Él se ha planteado y que nosotros vemos en la palabra de Dios, podemos ver que hay una primera eternidad. La primera eternidad es
no tiene principio. Dios, como es eterno, no tiene principio, y esa eternidad no tiene principio, pero llega hasta el momento donde Dios decide crear los cielos y la tierra. Y hay textos que hablan de esa primera eternidad. Por ejemplo, dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No es en el principio de Dios, sino en el principio dentro de la eternidad. Dios hace un inciso y Dios entonces decide crear los cielos y la tierra. Dice también Juan capítulo 17 versículo 24, Efesios 1:4, Primera de Pedro 1:20, donde hallamos expresiones como estas: desde antes de la fundación del mundo, o conforme al propósito eterno, antes de los tiempos de los siglos. También en Romanos 16:25 habla desde tiempos eternos. Todos estos versículos aluden a la primera eternidad, la cual no tiene principio. Okay. Vamos ahora a la segunda eternidad. La segunda eternidad, por ejemplo, leemos en Isaías capítulo 66, versículo 22, los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá. Y también en Apocalipsis 21, versículo 1, también habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis 22:5, donde dice, por los siglos de los siglos. En estos pasajes se refiere a la segunda eternidad que no tendrá fin. ¿Te das cuenta? La primera eternidad no tiene principio, la segunda eternidad no tiene fin. Pero en medio, entonces, entre estas dos eternidades, como que Él establece, o Él, desde el punto de vista terrenal, nosotros vemos estas dos eternidades. Pero en un momento determinado Dios decide crear los cielos y la tierra, y a esta parte le vamos a llamar el tiempo, o le vamos a llamar la parte de la eternidad donde se pone a contar un reloj temporal, donde los días son de 24 horas, donde Dios establece las estaciones del año, donde comienza la tierra a rotar, donde hay un movimiento, donde hay un crecimiento, donde Dios comienza a crear todas las cosas. Okay. Todo lo que en la primera eternidad Dios establece planes. Dice Efesios que Él, y que hemos mencionado antes, que Él preparó las obras de antemano. ¿Qué es ese antemano? Ese antemano se puede referir a la primera eternidad. Nosotros no intervenimos en nada en esa parte cuando Dios estableció un plan, un propósito, una voluntad dentro de su eternidad, que se iba a ser cumplida en el tiempo, que iba a ser cumplida en la parte donde Dios crea los cielos y la tierra, crea al hombre, y a partir de ahí se inaugura un tiempo que va a durar hasta donde Dios determine. Viene Cristo en su segunda venida y empieza la segunda eternidad que no tendrá final. Entonces, esta es la parte en la que a nosotros nos toca vivir. Pasan generaciones y generaciones, y cada generación le toca vivir una parte de ese tiempo en la tierra. Entonces, en la primera eternidad, como digo, nosotros no hemos hecho nada. Él determinó lo que Él quiso y no había estorbo a su voluntad. Nadie le pudo poner estorbo. En la eternidad futura tampoco nosotros hemos podido hacer nada. Dios ha establecido lo que será en la segunda eternidad. Pero llegará un momento donde la voluntad de Dios y la voluntad del hombre entrará en una armonía. El quid de la cuestión está en esta etapa entre las dos eternidades, que llamamos el tiempo. Y según el relato de Génesis capítulo 2, Dios le da al hombre libre albedrío cuando lo creó. Dios no quería una especie de robot. Dios no quería una máquina en la cual tú metes una información y la máquina automáticamente hace todo lo que el programador le ha dicho que haga.
Dios quería a un hombre y a una mujer con pensamientos, con sentimientos, con emociones y sobre todo algo muy importante, la capacidad de elegir, la capacidad de escoger. Entonces, Dios tiene su voluntad, pero el hombre también tiene la suya. Y esto es muy importante, porque cuando la voluntad de un hombre está de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces las cosas se pueden llevar a cabo. Pero ¿qué es lo que sucede al contrario? Cuando la voluntad de un hombre no está de acuerdo con la voluntad de Dios, instantáneamente Dios está siendo restringido. Y esto te puede parecer un poco difícil o un poco raro al principio, pero examina esto. Dios tiene su voluntad establecida. Y Dios quiere que tú uses tu voluntad para hacer algo en la tierra que va a estar conectado con la voluntad de Dios y por lo tanto se va a llevar a cabo lo que Dios quiere que se lleve a cabo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando el hombre no está en sintonía con la voluntad de Dios? Que en última instancia Dios está restringido. Claro, Dios lo va a hacer con cualquiera. Si Dios no encuentra una generación que lo haga, Dios lo va a hacer con la generación siguiente. Si Dios no encuentra a una persona que lo haga, Dios lo va a hacer con otra persona. Al final la voluntad de Dios se va a hacer. Pero nosotros quizá no vamos a llegar a cumplir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, Dios es un ente, es un ser divino que tiene una voluntad y que tiene unos deseos. Y Él espera que nosotros, que somos seres individuales, los unos con los otros, nos pongamos en armonía, en sintonía con la voluntad de Dios para hacer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Y que todo sea hecho en una manera fácil. Entonces, el hombre colabora con Dios. El hombre, tú y yo, el hombre y la mujer, por supuesto, tú y yo, estamos llamados a ejercer nuestra voluntad para que esté en armonía perfecta con la voluntad de Dios. Que todo lo que Dios ha querido, ha planeado en la primera eternidad hacer contigo, hacer con tu familia, hacer en el entorno donde estás, quizá donde Dios te va a enviar o las palabras que Dios va a poner en tu boca el día de mañana, el pasado mañana, el mes que viene, todo lo que está por venir está de acuerdo, todo planeado, de acuerdo a un plan establecido por el Señor. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos colaborar con Dios? ¿Cómo nosotros colaboramos con Dios? Porque yo te voy a plantear algunas cosas aquí. La primera, entendiendo su voluntad. Entendiendo su voluntad. Sabiendo qué es lo que Él quiere. La oración de Jesús, Él dijo, hágase tu voluntad. O sea, aquí lo vemos claramente. Señor, enséñanos a orar. ¿Ok? Cuando vosotros oréis, orad de esta manera. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí vemos que Dios está no solamente dando una oración que nosotros tenemos que repetir una vez y otra, sino que está dándonos un modelo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esto no es un rezo. Esto es algo que tiene que establecerse en nosotros. Es una verdad que nosotros tenemos que entender. Es como que Dios te estaba dando un bosquejo de cómo nosotros teníamos que ser en cuanto a la oración y cómo nosotros tendríamos que orar. Y una de las cosas es hágase tu voluntad. Pero para que se haga su voluntad, no solamente decimos, Señor, hágase tu voluntad, sino que implícitamente nosotros estamos diciendo, hágase tu voluntad, y para que se haga tu voluntad, la mía va a estar de acuerdo con la tuya. Entonces, Santiago dice que si alguno necesita sabiduría, que la pida a Dios. Te puede decir que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dios te la quiere revelar. Dios te la quiere mostrar a través de lo que amas tú. Dime qué es lo que amas, dime qué es lo que
¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te mueve a ti en Cristo? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que a ti te provoca gozo cuando estás haciéndolo? Quizá te provoca gozo cuando estás adorando, o te provoca gozo cuando estás enseñando la palabra, o cuando estás con los niños o los jóvenes, o cuando estás en la calle dando testimonio a otras personas. Hay lugares donde hay dones y capacidades que Dios ha puesto en tu vida, y tú vas a poder interpretar parte de la voluntad de Dios para ti en base a lo que tú amas, en lo que hay una inclinación espiritual natural que Dios ha puesto en tu vida. Dice Efesios capítulo 5, versículo 17, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. O sea que los necios, ¿quién son? Son los que no entienden la voluntad de Dios, los que no saben qué es lo que Dios quiere. Una persona necia es una persona que no entiende lo que Dios quiere, que vive sin propósito en el mundo, que vive sin un sentido, que come, bebe, respira, trabaja, se afana, se multiplica, etc. Pero si no entiende el propósito de Dios para su vida, en la Biblia está contado como un necio. Lucas capítulo 12, verso 47. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y dice ese texto también, Hechos 20, 14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y veas al justo. Así que cada uno tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para que podamos ponernos de acuerdo con ella. Y el último texto, Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que, ¿cómo podemos nosotros colaborar con Dios? Primeramente, conociendo su voluntad. Es algo que Dios te lo puede revelar en un sueño, Dios te lo puede revelar a través de una palabra profética, pero no solamente así, sino que Dios, como digo, te lo puede revelar a través de una convicción personal. Antes de que Dios me hablara proféticamente a mí, a través de varias personas, de varias vasijas que Él usó, en el sentido de que yo iba a ser pastor, Dios había puesto en mí amor por las vidas. Dios había puesto en mí compasión. Yo veía a las personas de manera diferente a la que quizá lo veían personas que estaban a mi alrededor. Y yo las veía con compasión, las veía realmente como ovejas que no tenían pastor. Y yo no sabía que yo iba a ser pastor. Y cuando Dios me habló en este sentido, entonces la palabra profética se unió a mi sentir y a los dones que Dios me había dado. Entonces yo entendí cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Yo entendí que la voluntad de Dios para mi vida no era ser futbolista, como quería ser. Dios me enseñó que la voluntad de Dios para mi vida no era ser un empresario, como en algún momento de mi vida yo quería ser, sino que Dios me hizo entender que la voluntad suya para mi vida era que yo fuera un pastor. Y Él me dijo, pastorea mis ovejas. La voluntad de Dios para ti seguramente no es la misma que la mía, sino que es otra diferente. Quizá sí eres un pastor también. Quizá Dios te quiere, su voluntad para ti es que seas un maestro de la palabra. O quizá la voluntad de Dios para ti no es esa. Tú estás dentro de un local y estás en un estudio bíblico y tú estás diciendo, pero ¿qué hacemos aquí estudiando la Biblia tanto y tanto estudiar cuando las almas se están perdiendo afuera? Vámonos afuera. Quizá parte del diseño que Dios ha planeado para tu vida, la voluntad de Dios para tu vida es ser un evangelista. Tu lugar está en las calles, tu lugar está ahí predicando el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Entonces hay que entender cuál es la voluntad perfecta para cada uno de nosotros y Dios te lo va a hacer entender de muchas maneras. Dios no es parco en comunicarse con nosotros, en hacernos entender sus planes, sino es abundante. Él nos habla de muchas maneras. La segunda cosa, ¿cómo yo puedo colaborar con Dios?
¿Qué? La segunda cosa, obedeciendo lo que ya sabemos, que es su voluntad para con nosotros. En otras palabras, la voluntad revelada, la revelada a través de su palabra. La Biblia no dice que yo me iba a casar con Soledad Parra. La Biblia no dice que yo iba a ser pastor. La Biblia no me dice eso. No hay ningún versículo en la Biblia en el que ponga Tony Martínez será mi pastor en tal tiempo. No lo pone, sino que esa voluntad que había sido preparada desde antes de la fundación del mundo, yo tuve que descubrirla, Dios me la tuvo que revelar. Ahora, hay otra voluntad que ya está revelada. Por ejemplo, dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Ves? Ya está revelando, porque esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, tú quieres que yo me santifique, revélamelo. Y Dios dice, ya está revelado, ya está escrito en mi palabra. Yo quiero que tú te santifiques. O sea, que es una forma de colaborar con Dios, es hacer lo que Dios te ha dicho que hagas en su palabra. 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, Señor, tengo que dar gracias también en las cosas malas que me pasan en la vida. Tengo que dar gracias, Señor, también por este coronavirus. Bueno, pues no voy a ser yo el que te diga lo que tiene que hacer. Es la palabra de Dios en la que te dice, dad gracias en todo. Así que yo puedo decir, Señor, en este momento también, dad gracias en todo. Señor, cuántas cosas malas están sucediendo, dad gracias en todo. Y no es dar gracias en el sentido de, Señor, gracias por casi los 20.000 muertos que están ya en España. Gracias porque están miles de familias siendo golpeadas. No es ese el caso, sino dar gracias porque, Señor, gracias porque tú estás haciendo lo que estás haciendo. Y gracias porque yo quiero ser agradecido y que no haya en mi vida ninguna palabra negativa en cuanto a lo que está sucediendo, porque yo quiero que mi corazón se mantenga en fe y en gratitud, porque yo sé que tú eres bueno y que algo bueno tú vas a sacar de todo esto. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios nos llama a hacer el bien. ¿Cuándo? Pues cada vez que tengas oportunidad. Haz el bien en todo momento que puedas. Haz el bien con la persona que puedas. Haz el bien todo el tiempo que puedas. En todos los diferentes momentos de tu vida. Haz el bien. Y el último texto, 1 de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, aquí vemos cosas que Dios está revelando, que ya son su voluntad, que no tenemos que orar para ver si es su voluntad, que no tenemos que pedirle consejo al pastor o al líder, Señor o hermano, será la voluntad de Dios que yo deje este pecado, será la voluntad de Dios que yo haga esto. Hay personas que he oído incluso decir, no, es que yo tengo un pecado, tengo una tendencia a la inmoralidad sexual, pero Dios me la ha dejado ahí porque ese es el aguijón de mi carne. Yo creo que está fuera de la voluntad de Dios. Eso no es de Dios, no es bíblico, para nada. O sea, si tú tienes una debilidad o tienes una iniquidad en tu carne, eso no es el aguijón que Dios te ha dado. O Dios ha puesto una persona en tu vida al lado, a veces el aguijón lo atribuimos a otras cosas que para nada son la voluntad de Dios. Si tú tienes una iniquidad en tu vida, si tienes una inclinación al pecado, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nos apartemos, que no andemos conforme a esas concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que prestar atención a los imperativos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, sed de un mismo sentir, sed pacientes, etc. Haced discípulos, id por todo el mundo, vivid
orad, andad, evitad. Todos estos son imperativos que nos muestran de alguna manera la voluntad revelada en la Escritura para cada uno de nosotros. Y la tercera cosa, preparándonos y formándonos en los años de silencio. Quizá hay personas que no descubren la voluntad de Dios para ellas hasta pasados unos años. Hay personas que quizá han vivido como profesionales y que Dios de repente les revela o les habla en relación a dejar esa profesión y a embarcarse en un mundo de fe, siendo un evangelista, un misionero, un pastor, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos mientras que Dios no nos revela específicamente su voluntad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, prepararnos y formarnos en los años de silencio, en los años donde Dios no ha revelado nada específico. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jesús. Muy poco se sabe de Jesús antes de los 30 años. Lo único que la palabra revela es cuando Jesús cumple 12 años. ¿Y qué se revela ahí? Pues se revelan muchas cosas interesantes. Lo primero es que Jesús estaba entre los maestros de la ley. Estaba rodeado de maestros de la ley. Jesús dice, cuando su madre y su padre le dicen, oye Jesús, ¿dónde estabas? Estamos preocupados por ti. Entonces él le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y luego en Lucas 2:52, este versículo famoso que relata el evangelista Lucas de cómo se comportaba Jesús. Y dice, Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos colaborar con Dios. ¿Cómo? Estar rodeados de maestros. Cuando nosotros nos rodeamos de gente de Dios, que nos habla las verdades de Dios, que nos enseña de acuerdo al corazón de Dios. Cuando nosotros estamos ocupados en los negocios del Padre, aunque seas un empresario, un profesional, un ama de casa, seas una trabajadora interna, alguien que quizá incluso no puede ni reunirse en un lugar físico, pero mantente ocupada en los negocios del Padre. Nunca no descuides la oración, no descuides el estudio de la Biblia, no descuides el compartir con hermanos, no descuides el escuchar la palabra revelada, la palabra que viene del corazón de Dios. No descuides el formarte, el apartarte de cosas que están en tu vida, que no son de Dios, que no es lo que Dios quiere para ti. Es una forma de colaborar con Dios, entendiendo su voluntad, buscando hacer las obras preparadas de Dios, obedeciendo lo que ya sabes, que Dios ha revelado en su palabra, o preparándote, creciendo, formándote, trabajando en el carácter que Dios quiere darte. Esa es la forma en la que nosotros nos podemos colaborar con Dios. Ahora, lo último que te digo es cuando Dios colabora con el hombre. Cuando nosotros colaboramos con Dios, esa es la parte que nos toca. Ahora Dios también va a colaborar con nosotros. ¿Cómo colabora Dios con nosotros? Déjame ponerte un ejemplo. Marcos, capítulo 16. Esto lo quiero buscar. Marcos, capítulo 16 y versículo 20. Dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes. Aquí vemos la parte de Dios. Dice el versículo 15 de este mismo capítulo de Marcos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, aquí les da la voluntad revelada. ¿Qué es lo que los discípulos tenían que hacer para colaborar con Dios? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo dice, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo Dios colabora con el hombre? Lo revela el versículo 20, donde dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos
y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Aquí vemos el principio de la colaboración. Los discípulos hacen la parte que les toca y Jesús hace la suya. Lo vemos en otro texto, Hechos 2:43 al 47. Te lo resumo. Aquí los discípulos estaban juntos. Esa es nuestra parte. Tenían todo en común. Continuaban unánimes. Partían el pan en los hogares. Comían juntos, alabando a Dios en sus corazones. Esa es la parte que nos toca a nosotros hacer. ¿Qué era la parte del Señor? El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y esto no es que sea una matemática, pero yo creo que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Nosotros esperamos que Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos, pero no estamos juntos. Cada uno somos entes individuales, no procuramos la unidad, no tenemos nada en común, no estamos unánimes. Cada uno está en su casa y está como ahí en su pequeño reino. No tenemos una alabanza continua y conjunta a Dios, sino que apenas hay comunión entre los creyentes y estamos esperando que Dios añada. Pero yo creo que cuando hacemos nuestra parte, creo que Dios también va a hacer la suya. Nosotros no podemos añadir a nadie. Yo creo que no podemos hacer actividades o hacer cosas que hagan crecer la iglesia. Yo no creo que nosotros hacemos crecer la iglesia. Yo creo que es Dios el que hace crecer la iglesia, el que Dios madura, el que Dios hace la parte espiritual sobrenatural, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y Hechos capítulo 6, verso 7, dice que la palabra de Dios crecía. Y en esto me ha motivado mucho este versículo. La palabra de Dios crecía. ¿Cómo yo puedo hacer crecer la palabra de Dios? Bueno, a través de los medios de comunicación, a través de predicar el evangelio en las calles, a través de conectarnos con los eventos culturales que hay en la ciudad. ¿Cómo puede la palabra de Dios crecer? Pues, en definitiva, siendo una iglesia, siendo personas que comparten su fe con otros. Cada vez que tú compartes tu fe con otros, la palabra de Dios crece en la ciudad. ¿Y cuál es la parte de Dios? El número de los discípulos se multiplicaba y en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, este es el principio de colaboración que quiero que puedas entender en este momento y que puedas animarte. Esto no es algo difícil, complicado. Dios no nos lo ha puesto difícil, sino todo lo contrario. Tenemos todo lo necesario dentro de nosotros. En nuestro espíritu está todo lo que Dios necesita de ti para activarlo, para descubrir lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Andar en las obras que ya sabemos, en las cosas que Dios sabemos ya, que ha revelado que son su voluntad, creciendo, madurando, preparándonos, no dejando de orar, de ayunar, de escuchar la palabra, de leer la Biblia, de congregarnos, etc. Y yo creo que Dios se va a glorificar en este tiempo, que Dios de todo esto negativo va a sacar algo muy bueno, va a sacar algo muy positivo. Y yo quiero en este momento que nos unamos en una oración sencilla y que le pidas a Dios: Señor, ayúdame a entender cuál es tu voluntad perfecta para mí. Ayúdame a entender cuáles son tus planes perfectos para mi vida. No quiero andar ajeno a tu voluntad. No quiero que haya dos voluntades, Señor, la tuya y la mía, sino quiero que haya una sola. Quiero que haya un acuerdo entre tú y yo, entre tú y la iglesia. Señor, que haya unidad entre nosotros en la tierra y que todos nosotros nos pongamos de acuerdo contigo en un solo espíritu, en una sola fe, en una sola voluntad, para lo que tú quieres, Señor, se pueda hacer aquí en la tierra. Gracias, gracias, Señor. Abre ahora las mentes, abre los corazones, abre las vidas, Señor, para que podamos entender esto que puede parecer complicado, Señor, muy difícil para nosotros, pero que
es todo lo contrario. Es fácil cuando entendemos este principio. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, mis queridos hermanos, el poder compartir con vosotros la bendita palabra de Dios. Y estos temas que son tan troncales para nuestra vida, tan medulares. Si nosotros no entendemos esto que es tan sencillo, pues ¿cómo vamos a entender otras cosas que Dios nos quiere enseñar? Pero Dios en su misericordia nos lo hace entender y nos lo comunica para que provoque carga en nuestro corazón y podamos estar anhelantes de lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo y en los tiempos que vienen por delante. Te mando un abrazo fuerte desde Granada. Seguimos conectados aquí a través de Radio y Televisión Vida. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Hasta pronto.